Buenas tardes, nosotros vamos a hablar entonces de la tesis que efectuamos, que es sí o no viable la permanencia del salario mínimo en el contexto colombiano, teniendo en cuenta la definición de salario mínimo que dijo la Organización Internacional del Trabajador. El salario mínimo se ha definido como la cuantía mínima de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus asalariados por el trabajo que éste haya efectuado durante un periodo determinado, cuantía que no puede ser rebajada ni en virtud de un convenio colectivo ni de un acuerdo individual. Teniendo en cuenta esto, vamos a trabajar los dos argumentos, que son: la fijación del salario a través del mercado podría proteger las condiciones laborales de los trabajadores y la informalidad a la hora de fijar un salario mínimo, y el salario mínimo es mínimo. Bueno, como lo dijo la mesa informativa, investigativa, vamos nosotros a desarrollar una serie de argumentos a favor de por qué debe existir el salario mínimo. Entonces, principalmente hay que tener en cuenta que el salario mínimo sirve para proteger a los trabajadores, pues las condiciones laborales de los trabajadores. Esto porque el trabajador necesita un ingreso para poder hacer el sustento a la familia. Esto nos lleva a nuestro segundo argumento, y es que en el caso colombiano el salario mínimo es mínimo y en casos hasta es menos de lo que debería. Con cifras del 2012, una canasta familiar para una persona costaba 330.000, mientras el salario mínimo estaba en 566.700. Eso quería decir que solamente, que costeándose su canasta familiar, o bueno, lo personal para sobrevivir, le quedaban 236.000 pesos. Esto que lo debía gastar en vivienda, en servicios, lo que no le dejaba para sí mismo. Además, con cifras del 2017, según un reporte del DANE y un informe de Noticias Caracol, hablaban de que una canasta para 4 personas en promedio puede costar hasta 1.300.000. Si tenemos en cuenta que el salario actual es de menos de 800.000 pesos, esto nos deja un alto nivel de ingresos un alto nivel de ingresos que queda faltando para poder costear el nivel de vida básico de una familia. Entonces uno se imagina, si esto es de 4 y tenemos casos de familias colombianas en los que son más hijos, ¿en qué casos están viviendo? Entonces, si esto es existente al salario mínimo, ¿cómo sería si no? Bueno, entonces, pues si bien es cierto que sí, el salario mínimo es como una remuneración y es como la única garantía que tienen las personas como más desfavorecidas por los salarios tan bajos que son pues pagados, pues también es importante, por ejemplo, un estudio realizado por la multinacional de recursos humanos ADECO, donde hablan sobre cómo los colombianos distribuyen el dinero. Entonces explicaban que el 30% lo distribuían para alimentación, el 20% para servicios básicos y el 50% restante para pagar deudas, educación, transporte. Los expertos en finanzas hablaban de que de ese 50%, un 10% lo podían distribuir al ahorro y a la inversión, y para ahorrarlo y usarlo en un futuro, en emergencias o imprevistos. También hacen recomendaciones como unirse, como que las familias trabajen, si es una familia de 4 integrantes, que trabajen mínimo 2, o que se unan con otras familias para recoger un monto mayor. Bueno, refutándote lo que acabas de decir, hay que tener en cuenta que en muchas familias colombianas solamente el padre de familia trabaja, y no es posible decir que varios miembros de la familia trabajen, porque muchas veces son solo hijos, o en caso de que sea mamá soltera puede tener hasta 3 hijos y no trabaja. Entonces, en este caso, aunque las consideraciones para distribuir el dinero están bien hechas, con el salario actual de los colombianos no alcanza para esta distribución. O sea, no solamente no alcanza para el 10% del ahorro, sino que para otras cosas de gastos necesarios ni siquiera los colombianos tienen esa capacidad de compra. Bueno, pues es válido como ese argumento, y pues sí, es muy importante también saber la situación en la que se encuentran muchos colombianos, que muchos de verdad eso es como lo único que
tienen como garantía de vida. Pero también es muy importante saber que pues definitivamente implican costes laborales para los empleadores que están pues empleando personas. Entonces, pues ¿qué es mejor? O sea, o qué es más grave, pues que se queden sin empleo y que no tengan pues como pues resolver su situación de ninguna manera. También hay que tener en cuenta eso. Bueno, se tomó en cuenta entonces que hay un salario muy mínimo, ¿cierto? Según lo que dijo la DECO, con los ingresos, pues con lo que vos dijiste, pues son datos que nosotros hemos dicho, que hemos reafirmado, y lo que vos estás diciendo sobre el costo laboral de lo que puede tener un empleador. Entonces ahora en esta segunda fase, lo que vamos a hacer es hablar de los argumentos que se demuestran sobre la oferta y la demanda y la inflación. Bueno, entonces pues voy a citar a Jorge Quintero, profesor de la IEC de Uninorte, que dice que si se dejara que el mercado determinara todos los salarios, el desempleo disminuiría porque los salarios se ajustarían para igualar la oferta con la demanda. Bueno, entonces pues nosotros como acá proponemos pues que el salario se dé por medio del mercado y que no exista pues como una traba que podría ser el salario mínimo, puesto que esto genera desequilibrio económico. Nosotros proponemos que, bueno, cuando se imponen salarios mínimos demasiado altos, puede implicar costos laborales pues muy altos para las empresas que las empresas no pueden cubrir y van a terminar o despidiendo a sus empleados o sustituyendo sus empleados por máquinas u otras alternativas. Entonces, pues nuestra propuesta es que el salario se dé por medio del mercado, por el equilibrio de la oferta y la demanda. Y pues por otro lado, hablamos de que si se fijan salarios mínimos demasiado altos, esto puede producir que las familias pues tengan como mayor poder adquisitivo y que pues por ende gasten más, y esto genera que los precios del mercado suban demasiado y se genere pues como la inflación. Inflación pues muy alta que genera cifras que no son para nada atractivas para el mercado, y pues entonces por eso también estamos pues como en contra de que se dé este salario. Bueno, repasando lo que dice la mesa negativa, hay que tener en cuenta que si bien en muchas ocasiones el equilibrio del mercado funciona porque es el que mayor bienestar en términos económicos trae a la sociedad, en este caso del salario no lo es tanto, puesto que digamos que ese equilibrio puede dar en un valor muy incierto. En Colombia hay mucha oferta de trabajadores, mucha demanda, hay muchos trabajadores disponibles, pero no hay tantos trabajos disponibles. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si llegamos a un equilibrio de mercado, este equilibrio daría un precio muy bajo, y este equilibrio muy bajo, trayendo anterior el argumento que la mesa venía diciendo, la mesa afirmativa, sería peor aún, porque si ahora con el salario mínimo establecido no se alcanzan a cubrir los costos básicos, ¿cómo sería con este equilibrio donde digamos un colombiano podría empezar a recibir 200.000 pesos? En el caso de la inflación, hay que tener en cuenta que esta inflación se da solamente si se hacen unos aumentos muy grandes. Es verdad que políticos populistas lo han usado, pero si se hace un buen control y sube paulatinamente, este proceso inflacionario no se va a dar. Bueno, no, pues estoy de acuerdo, pues estaría en contra, pues teniendo en cuenta la ecuación de Fisher, porque pues como lo dice él y explica que si se aumenta el salario mínimo se puede crear inflación, y pues él explica que es a corto plazo. Entonces pues podríamos decir que es válido tu argumento. Bueno, para terminar, también estoy de acuerdo con lo que dices, porque estoy de acuerdo económicamente, porque económicamente es verdad, según la ecuación es lo correcto, y como él me dijo, trae
trae beneficios económicos, pero si nos ponemos a ver desde el punto de vista de los colombianos que tienen que comprar cosas, en este caso sí no estaría de acuerdo porque no se debería hacer así. Bueno, también es importante tener en cuenta que los argumentos dados anteriormente por la bancada afirmativa y negativa son con cifras de los años 2017 y 2018, por lo que en el nuevo año entrante, en el 2019, el salario mínimo puede subir o bajar, o los impuestos pueden subir o bajar dependiendo de las decisiones que tome el presidente de la República. Con respecto a lo que planteaba mi compañero, tengo para plantearles que la posible situación del salario mínimo reduce la creación del empleo, reduce el ritmo de la creación del empleo. Teniendo en cuenta que un estudio realizado en los Estados Unidos nos da cuenta de que reduce el ritmo de la creación del empleo, dado que si hay un posible incremento del salario mínimo, se reemplazaría la mano de obra como la conocemos por máquinas como es actualmente. Y a su vez también reduce las horas de trabajo efectivas en los trabajadores, que son los trabajadores, y a su vez sus ingresos, debido a que los ingresos netos serían menores, dado que genera más desventajas a las horas efectivas de trabajo. Un ejemplo sería, nos ubicaremos en Seattle en el año 2015, en el que ocurrió un aumento del salario mínimo que fue por $15 la hora durante 3 meses. Consiguiente de esto tuvo una gran consecuencia, que fue una gran crisis de empleo, lo que sería arrojando como resultado que los salarios disminuyeran en un 10%. Bueno, pues tomando en cuenta otro estudio que se hizo en Estados Unidos en el 2013 por la CEPR, allá se concluyó que mientras el salario mínimo no se aumente muy abruptamente, la tasa de desempleo no se va a ver muy aumentada. Por eso, en la práctica, los gobiernos, en vez de hacer cambios muy abruptos como la gente espera que se hagan, porque normalmente las personas quieren que el salario mínimo aumente mucho, pensando que es lo mejor para la gente que necesita pues dinero. Lo que pasa es que antes generaría más desempleo, y entonces por eso los gobiernos la verdad no hacen cambios tan abruptos, sino que lo hacen de poquito a poquito para así mantener una tasa de desempleo relativamente estable. Hay que tener en cuenta que un incremento acelerado del salario mínimo puede generar, como ya lo mencionábamos antes, mayor inflación, y nos puede llevar a un posible caso como el que sería de nuestro país vecino. Es decir, si el empleo si el empleo se encarece mediante la ley que genera la sustitución, que genera una posible sustitución del trabajo de obra común de las personas por máquinas, y muchos de estos proyectos empresariales nunca comienzan, y si lo hacen se contrataría poco personal, por lo que esto no sería viable. Pues estoy de acuerdo con lo que dice sobre la inflación, pero también hay que tener en cuenta que se utilicen máquinas es inevitable en este momento
la tecnología cada vez está avanzando más, entonces más pues las empresas van a tender a utilizar la tecnología que se está utilizando, ya que es más efectiva, está menos propicia a generar pues a cometer errores, pues, y por el contrario, las personas suelen cometer errores, suelen no ser tan productivas, suelen tener excusas para salirse del trabajo. Entonces, pues sí, estoy de acuerdo y agradezco. Ok. Frente a eso, validando la información que dio la bancada negativa, solo decir que los economistas Maribel estiman un incremento del 10% en el salario y así reduciendo un 25% en el crecimiento del empleo. Además de añadir que para poder aumentar el salario mínimo se tiene que tener en cuenta que no afecte el poder adquisitivo de la moneda. Por eso en la Constitución de 1991 al Banco de la República se le dio la función de velar por el mantenimiento del poder adquisitivo. Esa es la información añadida. Bueno, quisiera resaltar el hecho de que a la gente le da miedo que no haya salario mínimo en un país porque supone que generaría más pobreza, y eso no tiene sentido, ya que en Estados Unidos se puede ver que desde 1820 hasta el 1912 no hubo salario mínimo, pero en vez de generar más pobreza, los salarios reales se cuadruplicaron. Entonces pues generó lo contrario, y además se puede reducir la capacidad de compra. Entonces, por ejemplo, como mi compañera dijo anteriormente, por la inflación los precios suben porque hay más dinero pues circulando, y entonces eso perjudica a la gente que necesita más, pues a la gente más pobre, porque por ejemplo en un estudio que se hizo, Thomas McCarthy estimó que en el 1966, cuando se subió el salario mínimo en Estados Unidos, el 77.6% de la población pobre dijo que la capacidad de compra de ellos se disminuyó, y aunque la gente pues que se dice gane todo pues el aumento del salario mínimo, se va a beneficiar por tener más plata, ni siquiera se va a beneficiar porque los precios van a subir, entonces va a estar como más equilibrado, pues la gente pobre en serio se va a ver muy comprometida el bienestar de ellos. Ok, con respecto a eso hay que también tener en cuenta que el salario mínimo no es responsable de todos los aspectos, como lo es en el caso de la informalidad. Se culpa a los salarios mínimos por los niveles de informalidad en nuestros países. Sin embargo, esta informalidad es causada por esta existencia del salario mínimo, lo que genera generándose por la falta de monitoreo en las relaciones laborales, tal como le indiqué anteriormente, generando esto una posible deshabilitación de lo mencionado. Hay que tener en cuenta también de que los estudios que mencionaste no fueron realizados en nuestro contexto colombiano. Pues estoy de acuerdo que la informalidad no se dé solo por un salario mínimo, pero igualmente
la informalidad es verdad, la informalidad se da es porque no hay bien buen monitoreo, las autoridades no actúan bien frente a casos de informalidad, pero igualmente también se puede ver, pues la informalidad también puede ser causada por el salario mínimo, pues aunque no sea el único factor, es importante establecer que es uno de los factores. Entonces igualmente pues en este caso estaría en desacuerdo debido a que, como te lo mencioné, la informalidad no es producida por el salario mínimo. Es como más generada por la causa de desatención en el monitoreo de relaciones laborales. Añadiendo información, bastaría decir que se necesitan instituciones más sólidas y mejores que regulen de mejor manera el salario mínimo, ya que podemos ver que en países como Finlandia, Chipre, Dinamarca, no existe el salario mínimo y tienen un promedio de alrededor de 3.600 euros. Y en países, en cambio, como Alemania, Luxemburgo y España, tienen un promedio de salario de 1.996 euros. Por esto podemos notar de que el miedo a que no exista un salario mínimo es infundado. Bueno, haciendo una aclaración a la bancada investigativa más que todo, es importante mencionar que en el contexto colombiano estamos en un contexto capitalista, fundado por el politólogo y económico Adam Smith, quien propone que el mercado debe ser equilibrado por sí mismo y no por intervención del Estado. Bueno, en general vimos la solución de varios argumentos en los cuales estaba proteger las condiciones laborales, el salario en Colombia es mínimo, el salario mínimo en Colombia es mínimo. En estos temas intervenía a la vez la disponibilidad de las personas de sostener la canasta familiar y el tema de la inflación. En el tema de la canasta familiar se argumentaba que las personas, al tener un salario, el cual por estudios del DANE en el 2017 decía que para tener una canasta familiar se necesitaban dos salarios mínimos colombianos. Eso quiere decir que al no tener un salario mínimo, las personas no tendrían la capacidad adquisitiva para sostener o para obtener una canasta familiar. En cuanto al tema de la inflación, se pudo notar que en la bancada afirmativa a favor lo tomaban con el cuento de que si la inflación se hace progresivamente no tendrá un alto impacto en la sociedad o en la economía del país, es decir, la inflación iría cuanto al crecimiento económico del país. Eso quería decir que no afectaría directamente a las empresas o al país. De la bancada negativa también se puede observar que ellos lo tomaban por en cuanto al tema de la maquinaria, que se podría reemplazar la mano de obra por las máquinas, pero es aceptable hasta un punto, porque la mano de obra y no es una razón suficientemente pesada para tener que mitigar el salario mínimo en Colombia. Si se quiere llevar a Colombia a que sea un país progresivo, que tenga un progreso económico y que tenga un bienestar general, se debe mitigar por completo la corrupción, dado que desde ahí se empieza la raíz. Esa es la raíz o la fuente primaria de la economía de un país. A la vez se debe fortalecer la presencia del Estado en cuanto a la educación, dado que si las personas tienen una buena educación van a ser aceptadas en un empleo y van a tener un salario aceptable, más que un salario mínimo. Para implementar este proyecto también necesita que el Estado garantice mínimo como la estabilidad o
efectividad de una vida saludable o una vida, por así decirlo, digna en Colombia. Bueno, sintetizando las propuestas hechas por la bancada negativa, pudimos llegar a un acuerdo que fue que el salario mínimo demasiado alto haría que las familias consuman más, que haya también una inflación en el mercado tal como mencionaba la bancada positiva, y esto no conviene mucho a los inversionistas ni a la economía del país, porque según los estudios de la DECO que cuentan cómo los colombianos distribuyen su salario, se llegaron a diversos puntos donde podíamos observar que con un salario mínimo, o sea, la canasta familiar que la canasta familiar no alcanzaba para todas las personas, entonces ellos lo que hacían era hacer unas recomendaciones de cómo hacer que este rinda con métodos de ahorro y incentivando el trabajo familiar. También, si el salario mínimo aumenta, las familias con menos recursos se verían bastante afectadas porque se ve reducida la capacidad de compra. Y es importante también saber en el ámbito laboral que si el salario mínimo aumenta, las empresas optarían por la mecanización debido a la falta de mano de obra por no haber presupuesto para cancelar a los trabajadores. Bueno, entonces en conclusión, en el debate nos hemos dado cuenta que la bancada afirmativa está en contra de aumentar el salario mínimo por varios motivos, entre los cuales está la protección al trabajador, pero podemos solucionar este problema por medio de soluciones, entre las cuales está que los salarios se pueden generar según las ofertas empresariales. O sea, si llega un empresario a proponerle a un carpintero que haga un trabajo por N dinero, pero llega otro a proponerle que le haga por más dinero del que el otro le propuso, él va obviamente a aceptar al segundo empresario. Entonces acá se pueden poner los límites de los salarios de los trabajadores. También se puede decir que los empresarios o dueños de empresas pueden hacer una mafia y decir: no, vamos a pagarle a todos los carpinteros poquito salario por hacer su trabajo, y así tenemos más ganancias de nuestro producto y sacarle más ganancias a nuestros productos. Pero entonces van a llegar empresas e inversionistas extranjeros a decir: no, pues se están dando cuenta del problema interno y van a decir: vamos a llamar a todos esos carpinteros o trabajadores asalariados que les están explotando por poco dinero, y les vamos a ofrecer más dinero, y pues porque nos da para nuestras ganancias. Entonces, ¿ellos qué van a hacer? Se van a ir para esa empresa y las otras empresas van a decaer. Por lo que la mejor propuesta al final de todo este debate para mí sería apoyar la idea dicha por la bancada negativa, donde se deben crear más empresas y más incentivar a más inversiones para que haya un mayor empleo, y también crear empresas donde impongan rangos de salarios según los sectores, y también teniendo en cuenta factores como su productividad, su experiencia y sus títulos universitarios. Bueno, por último, es importante mencionar que los conceptos dados en el debate son de manera general, no tienen una especificación económica, social o de algunas áreas del conocimiento.